Hablando específicamente sobre el Poder Judicial que se ha encontrado en el centro de la opinión pública ante los procesos de evaluación y renovación legislativa que adelanta la Asamblea Nacional. Para abordar temas medulares e históricos también para la ciudadanía y devolver la confianza jurídica al país y analizar esta agenda en profundidad, recibimos en el estudio al doctor Andrés Mora Martínez, ex juez especialista en Derecho Constitucional y postulado también al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia para las salas Constitucional y Penal. Bienvenido. Gracias por estar presente aquí en Entrevista y Noticias para hablar específicamente sobre esta renovación del sistema judicial. ¿Por qué hacerlo específicamente en esta oportunidad, en este año 2026, justamente con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y por qué abordar quizá estas debilidades y también pues las distintas fortalezas que tiene el sistema de justicia venezolano? Bueno, para garantizar en primer lugar un Estado de Derecho, dentro de las ramas que integran el poder público, el más importante es los órganos jurisdiccionales, porque los tribunales son los garantes de velar por la legalidad en nuestro país. En este momento importante en Venezuela, con la convocatoria para elección de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, ha marcado un hito porque primera vez históricamente en nuestro país ha sobrepasado las expectativas con las personas que están aspirando a ocupar un cargo en el máximo tribunal. Para mí es una satisfacción. Tengo 25 años formándome para este momento. No es una iniciativa que me nace con el nacimiento de la convocatoria y he recorrido ya 17 países formándome y dictando conferencias representando a Venezuela en estos países iberoamericanos. Considero que es una buena oportunidad, venezolano por nacimiento, sin inclinación política, apegado a la Constitución y a la ley, y es precisamente lo que necesita nuestro país en este momento. ¿Cuáles son quizá esos puntos medulares que en este caso se tienen que abordar en esta renovación que tiene el sistema de justicia venezolano? Hay muchas personas que incluso han mencionado a través de redes sociales, en distintos comentarios de diversas publicaciones informativas, que han dicho que la justicia se ha aplicado en Venezuela por quizá pensar distinto. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Andrés, sobre esta información, además sobre esta opinión que han ejercido no solamente los políticos, las personalidades importantes de nuestro país, sino también los ciudadanos de a pie? Cuando hablamos de un Estado de Derecho, se nos debe venir a la mente 4 supuestos. Primero, libertad, legalidad, separación del poder público y el control constitucional de las leyes, que precisamente es que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales del país. Yo traigo siempre una reflexión que el intérprete, que en este caso sería el máximo tribunal, no puede afirmar lo que la Constitución niega, y el intérprete no puede negar lo que la Constitución afirma. En Venezuela ha venido sucediendo un fenómeno en el máximo tribunal sobre interpretaciones que se apartan al principio de legalidad, segundo supuesto para el Estado de Derecho. Entonces hay un dicho que dice que cuando uno quiere que las cosas cambien, el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Entonces, con esta convocatoria a los nuevos magistrados, Dios mediante, se escojan a verdaderos juristas que vayan a implementar, a garantizar el principio de legalidad, y vamos a tener llenos esos extremos para tener un Estado de Derecho, no un Estado con derecho, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el momento político que tiene nuestro país con esta convocatoria le queda en las manos de la Asamblea Nacional precisamente esa tarea ardua de escoger a los mejores. En Venezuela hay muchísimas personas aptas para estos cargos. Ojalá prevalezca la meritocracia y vamos a tener un mejor país. Hablemos específicamente también sobre el retardo procesal, ¿no? Algo que también incluso ha abordado la misma presidenta encargada de la República. ¿Cuál quizá serían esas propuestas que tiene usted, doctor, sobre esta incidencia también en nuestro país? Mira, sobre la experiencia que tengo en 17 países en sistemas penales acusatorios, existe en muchos de ellos la responsabilidad civil
penal y administrativa de quienes administran justicia. El día que se determine ese tipo de responsabilidades a los operadores de justicia, vamos a tener un mejor sistema judicial en nuestro país. Te decía anteriormente que en Venezuela ocurre ese fenómeno de interpretación. Hay decisión sobre el principio de proporcionalidad, es decir, una persona sometida a una medida privativa judicial de libertad, pasados los 2 años, si no existe una sentencia que lo condene, automáticamente debe decaer la medida de privación judicial de libertad. El máximo tribunal en sala constitucional ha interpretado esa norma prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, donde le ha dado discrecionalidad a los jueces, donde limita ese decaimiento de la medida privativa judicial de libertad. Y tenemos personas hoy en día que tienen 5, 8 y hasta más de 10 años privados de libertad sin que se le haya realizado el juicio oral como parte de esa tutela judicial que la tarea la tiene el mismo Estado. Entonces, el problema radica también en la interpretación, como lo dije anteriormente, y en la aplicación de la ley. Si nosotros, los operadores de justicia, aplicamos el principio de legalidad, las leyes no hay que reformarlas. Tenemos leyes de avanzada, tenemos nuestra Constitución de avanzada. Entonces, simple y llanamente, que respetando la autonomía, la libertad, la soberanía de los jueces a la hora de administrar justicia, aplicando el espíritu del legislador, es decir, lo que está previsto en la ley, vamos a tener un mejor sistema de justicia penal en nuestro país. Y respecto también a lo que ha sido, quisiera preguntarle, el control quizá que se ha tenido dentro de los centros penitenciarios. ¿Existe quizá alguna propuesta para la mejora de las personas que están privadas de libertad en cada uno de estos centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional? Sí, dentro de mis estudios realicé en el año 2003 cursos en el Reino de España, en la Universidad de Salamanca, sobre sistemas penitenciarios. ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela, los privados de libertad, no existe la sectorización de ellos dentro de los centros penitenciarios. Es decir, hay personas que entran por delitos de penas muy bajas y están en el mismo sitio con los homicidios, los narcotraficantes, los violadores y demás. Una persona que ingresa por estafa, un delito contra la propiedad que inclusive admite acuerdo reparatorio, inconcebiblemente privado de libertad porque la pena no da para decretar una medida privativa judicial de libertad por no exceder de 8 años, por imperio de la ley, y resulta ser que estas personas que ingresan a los centros penitenciarios salen especializados en otras áreas delictuales, habiendo entrado por un delito menos grave y por haber compartido con este tipo de personas que le dan el mismo tratamiento a todo, cuando vienen, salen especializados en otras áreas de la criminalidad. Entonces, hay que refundar el sistema penitenciario, sectorizar el trabajo, la educación y demás, y si se aplica el principio de legalidad, como te decía anteriormente, sobre el principio de proporcionalidad, porque la carga de la privación judicial de libertad recae en el Estado. La guardia y custodia de ese privado de libertad recae en el Estado. Es inconcebible que en 2 años no se dicte una sentencia para determinar responsabilidad. Y recordemos también que esa persona sometida a un proceso penal, hay un principio que se llama el principio de inocencia, un estado de inocencia donde toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desafortunadamente en nuestro país ese principio se ha revertido, hay una presunción de culpabilidad. Todo el mundo se presume culpable hasta que se demuestre su responsabilidad o su inocencia en un juicio penal, donde esa persona sometida al proceso penal no tiene que demostrar que es inocente. Es inocente a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, hay una contraposición de derechos, entonces el Estado contra el justiciable, ese débil jurídico, donde a él le recae el poder punitivo del Estado. Entonces, si garantizamos precisamente ese principio de legalidad, vamos a tener una mejor administración de justicia. El derecho penal se hizo para proteger al individuo ante la sociedad,
pero el derecho penal también se hizo para proteger ese individuo del derecho penal. Es decir, esa persona que está sometida a un proceso penal, hay que protegerlo también del derecho penal. Desafortunadamente en nuestro país vemos abarrotar los centros penitenciarios, las comisarías, un hacinamiento. Y bueno, yo aplaudo esa iniciativa que ha salido últimamente sobre la revisión de esos procesos penales y ve que se han descongestionado, no por benevolencia, porque dentro del derecho penal no podemos hablar de ser buenos sino justos. Entonces, precisamente darle a cada quien lo que le corresponde. Doctor, Entonces, tenemos que hacer una pausa breve, muy breve aquí en Entrevista y Noticias. Al regreso me gustaría continuar hablando específicamente sobre esa intención de postularse como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia en dos salas muy importantes de este tribunal, de esta institución en nuestro país. Eso será al regreso aquí en Entrevista y Noticias. Ya venimos. Bien amigos, estamos de vuelta con Entrevista y Noticias. Conversamos con el doctor Andrés Mora, ex juez y especialista en Derecho Constitucional y Penal. Conversamos específicamente con él sobre esta renovación que ha tenido el sistema de justicia en Venezuela, un proceso que ha sido propuesto por la misma presidenta encargada de la República y que también ha sido puesto en marcha junto con el Parlamento Nacional. Parte de la pregunta justamente que dejamos al aire en el bloque anterior era esa intención de postularse como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia y estar en esos nombres que pretende elegir la Asamblea Nacional en esta oportunidad y en esta reforma o renovación que ha tenido el sistema de justicia en este año 2026. Coméntenos parte de esa intención. bueno, yo decidí postularme por cuenta propia, ya con 25 años de experiencia en el estudio de las ciencias jurídicas. A la fecha de hoy tengo 10 títulos universitarios en el área de posgrado, en el área de Derecho Constitucional y en el Derecho Penal. 2 doctorados en Derecho Constitucional y Ciencias Constitucionales en universidades nacionales y extranjeras. Soy docente universitario por más de 20 años y he tenido la oportunidad de dar clases, dictar conferencias representando a Venezuela en 17 países iberoamericanos sobre sistemas penales acusatorios y en el marco del derecho constitucional. Decidí postularme a la sala constitucional y a la sala de casación penal porque uno no puede aspirar ostentar los dos cargos, sino uno solo. Estas dos salas porque son las áreas del conocimiento por la cual me he formado. Tú mencionabas que fui ex juez, ¿sí? Yo ingresé como juez penal en el año 2008 por haber hecho un concurso de credenciales por más de 7.600 abogados aspirantes a ingresar a la Escuela Nacional de la Magistratura. De eso quedamos 1.100, pasamos las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, ingresamos a la Escuela Nacional de la Magistratura 519 y egresamos 259 aspirantes a jueces. Quedé de primero en mi promoción y fui el primer juez convocado, egresado de una Escuela Nacional de la Magistratura. Tengo un título que me acredita como juez de carrera. Desempeñé mi función por 5 años y me he formado para eso. Tengo 25 años formándome en una oportunidad, una reflexión deportiva. Carl Lewis rompe el récord mundial de los 100 metros planos en unas Olimpiadas de atletismo. Y posteriormente vino un canadiense y le rompe el récord a Carl Lewis. Y le preguntaba, mire, pero es que Carl Lewis tiene ya el récord y tiene un año formándose para esta competencia de élite mundial. Y él le respondió, sí, él tiene 1 año, 4 años. Yo me estoy formando desde niño para este momento y por eso fue que rompí el récord. Andrés Mora Martínez no se está formando desde ahora, sino desde que decidí estudiar Derecho en la Universidad Fermín Torres en Barquisimeto hace 30 años. 5 años de carrera, 25 de profesión. Yo dije, quiero ser juez, lo logré,
por concurso de credenciales, así como lo estoy haciendo en estos momentos. Tengo una fe en Dios, católico, sin ninguna afiliación política, ni mis familiares. Soy hijo de mis padres campesinos, esencia tachirense, gocha, y me he dedicado a estudiar, a formarme precisamente para este momento. Entonces, pienso que puedo aportarle muchísimo a nuestro país en este momento. Me he apartado de mi zona de confort, ostento una condición bien estable, inclusive en otras actividades. Soy piloto aviador, piloto comercial, y otras actividades más. Entonces me he dedicado a esto, me he apartado de esa zona de confort precisamente para poner mis conocimientos, mi nombre a Venezuela, que bastante lo necesita en este momento. En un momento bastante propicio, además, llega su postulación, doctor. Hablando específicamente y volviendo a todos los ajustes que ha tenido nuestro sistema de justicia y va a tener justamente con esta renovación de cada uno de sus magistrados, quería preguntarle, recuerde que en este año 2026 inició la ley de amnistía, así como también se ha propiciado específicamente la revisión a la ley del odio. En varias oportunidades hay diversas personalidades, incluso como Antonio Ecarri, que han dicho que la ley de amnistía destapó un grueso bastante importante de cómo estaba funcionando el sistema de justicia venezolano. Quisiera preguntarle específicamente cuál es la opinión de Ramón Andrés Mora, abogado, y por supuesto también quisiera abordar pues parte de lo que sería esta propuesta de Andrés justamente con el sistema de justicia venezolano en cuanto a la revisión de la ley del odio. ¿Es preciso revisarla? ¿Es preciso mencionarla? ¿Es preciso también quizá renovarla? Mira, en un momento de reconciliación nacional, a mi juicio, ya no voy a hablar como penalista, sino como constitucionalista, se debería de derogar la ley contra el odio. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hacer uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los micrófonos, muchas personas creyendo, ejerciendo la libertad de expresión, incurren en el delito de instigación al odio. Es un delito de mera actividad, se comete con difusión de palabras, decir cosas, y en este momento de reconciliación se debería de considerar a través de la Asamblea Nacional derogar la ley. ¿Para efecto de qué? Para que se extinga la acción penal, porque ¿qué pasa? La ley del odio, para efecto de la extinción de la acción penal, pasarían muchísimos años para que una persona se pudiera beneficiar sobre eso. Inclusive la han querido catalogar como imprescriptible la persecución penal para esto. Pasarán años en Venezuela y todos serán sujetos del derecho penal por litigación del odio. Entonces, si yo estoy en un cargo dentro de la función pública, es inconcebible que constituya delito para un sector de la población y para otra no. Entonces, como todos somos sujetos de derechos y obligaciones, todos pues, están incursos en ese delito sin saberlo, simplemente lo cometieron. Entonces, esta ley va a ser usada como persecución política, indistintamente quién esté dentro del gobierno de turno. Entonces, a mi juicio se debería derogar la ley, porque no pudiéramos hablar de declarar la inconstitucionalidad, porque el Tribunal Supremo en sala constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Y en lo que decía sobre la ley de amnistía, la ley nació con muchas ambigüedades. En todos sistemas penales acusatorios se debe garantizar una doble instancia. Entonces, para recurrir, errar es de humano, para que tú veas que cuando un juez dicta una sentencia, puede que se equivoque. Cuando hay un principio que garantiza que el juez lo sabe todo. Eso se llama el principio de una no discuria.
Cuando se genera una decisión y hay una persona que queda insatisfecha, recurre a una instancia superior, a la Corte de Apelaciones. Y la ley puso a conocer en primera instancia a los ya sentenciados y a los penados, con sentencia firme, a ejercer su solicitud de amnistía ante un tribunal superior, la Corte de Apelaciones. Y estas decisiones que han dictado las Cortes, contraria a derecho o apartándose a lo solicitado por el penado, no tienes a dónde recurrir en una segunda instancia. Por allí nació una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, atribuyéndose a nivel jurisprudencial una competencia para conocer en segunda instancia. Ve que esta decisión llena un vacío, pero esa decisión lo que hace es legislar, y no les dado al Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de las salas legislar. La decisión creó un procedimiento, cuando no les dado a los jueces crear procedimientos para conocer. Pero hay una ambigüedad, un vacío legal en el nacimiento de la ley. Y también la ley de amnistía le extingue la acción penal a las personas que hayan cometido delito en unos hechos descritos en la temporalidad de un tiempo. Es inconcebible que se haya beneficiado a un grupo de personas en la ley de amnistía, otras no. Porque la diferencia con el indulto es intuito persona. Facultad el presidente de la República o quien haga su función a una persona con nombre y apellido. La amnistía, que le extingue la acción penal, esto es creado a través de la Asamblea Nacional y extingue hechos sin nombre. Todas personas que estén incursos en esos hechos, se les debe extinguir la acción penal, cosa que no ha sucedido sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía. Entonces, ahí es donde entra la reflexión. Yo siempre traigo una reflexión de quien no estudia derecho penal, de quien no estudia derecho constitucional, está obligado a creer todo lo que dicen. Entonces, precisamente, tenemos que escoger a esos magistrados que tengan una buena capacidad de formación jurídica, no política, porque no podemos incluir lo político en lo jurídico. Entonces, precisamente, para que no existan esas desviaciones en la aplicación de la ley y desafortunadamente no se haga la tutela judicial por parte del Estado venezolano. Doctor Andrés, un gusto de verdad tenerle aquí en Entrevista y Noticias. Gracias por asistir, por venir y por supuesto por ampliar parte de este tema tan importante también para que lo conozca miles de personas en nuestro territorio nacional. Conversábamos con el doctor Andrés Mora, ex juez y abogado, también especialista en Derecho Constitucional y también en Penal. Recuerde que esta entrevista usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, Informativo Canalí, y también extracto de ella a través de nuestras redes sociales @noticiascanalí. Soy Oriana Cabello, gracias por acompañarnos.